tal? Un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra lectura bíblica diaria y hoy es el día 75 de 365 días y vamos avanzando en nuestra nueva Biblia al día, gracia para el momento. Números capítulo 29, fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas será celebrada el primer día del séptimo mes de cada año. Habrá una asamblea solemne de todo el pueblo en aquel día y nadie realizará trabajo alguno. Ofrecerán un sacrificio consistente en un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estos son sacrificios que el Señor aprecia y en los que se goza. Con el becerro presentarán una ofrenda de grano de 7 litros de harina fina mezclada con aceite, 5 litros de harina con el carnero y 2,5 litros con cada uno de los 7 corderos. Además de esto, sacrificarán un chivo como ofrenda de expiación por el pecado. Estos sacrificios especiales los ofrecerán además de las ofrendas quemadas de cada día y de cada mes. Me los presentarán con sus respectivas ofrendas vegetales y libaciones en la forma especificada. El día del perdón. 10 días después convocarán nuevamente al pueblo. Ese será un día de humillación delante del Señor y no se realizará trabajo alguno. En ese día ofrecerán un holocausto, es decir, una ofrenda quemada al Señor que será muy grato para Él. Consistirá de un becerro, un carnero y 7 corderos, todos sin defecto, y de las correspondientes ofrendas vegetales. Con el becerro ofrecerán 7 litros de harina fina mezclada con aceite, 5 litros con el carnero y 2,5 litros con cada uno de los 7 corderos. Además presentarán un chivo como ofrenda por el pecado. Esta se presenta aparte, además de la ofrenda por el pecado del día de la expiación, que se ofrecerá cada año en ese día, y aparte de las ofrendas encendidas regulares de cada día y sus correspondientes ofrendas vegetales y libaciones. Fiesta de las enramadas. 5 días después habrá otra asamblea de todo el pueblo y ese día no se hará trabajo alguno. Es el comienzo de una fiesta dedicada al Señor que durará 7 días. La ofrenda especial que presentarán ese día será de olor muy grato delante del Señor y consistirá en 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto y quemados en su totalidad. Acompañarán esas ofrendas con las usuales ofrendas vegetales: 7 litros de harina fina mezclada con aceite por cada uno de los 13 becerros, 5 litros por cada uno de los 2 carneros y 2,5 litros por cada uno de los 14 corderos. Además ofrecerán un chivo por el pecado, aparte del sacrificio regular de cada día y sus correspondientes ofrendas de grano y libaciones. El segundo día de esta fiesta de los 7 días ofrecerán 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defectos, acompañado cada uno de las respectivas ofrendas vegetales y libaciones, además de los sacrificios correspondientes a ese día. Sacrificarán un chivo con su respectiva ofrenda vegetal y libación que será ofrenda por el pecado. En el tercer día de la fiesta ofrecerán 11 becerros, 2 carneros, 14 chivos, cada uno sin defecto, y las correspondientes ofrendas y libaciones con cada sacrificio. Además de las ofrendas que se ofrecen totalmente quemadas cada día, sacrificarán un chivo como ofrenda por el pecado con sus correspondientes ofrendas de granos y libaciones. En el cuarto día del festival sacrificarán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defectos, cada uno con sus correspondientes ofrendas de grano y libaciones. Además sacrificarán un chivo como ofrenda por el pecado con sus acostumbradas ofrendas de granos y libaciones, aparte de los sacrificios regulares del día. En el quinto día de la fiesta sacrificarán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, cada uno sin defecto, acompañados por las acostumbradas ofrendas vegetales y libaciones. Además sacrificarán un chivo con las acostumbradas ofrendas de grano y libaciones, como ofrenda especial por el pecado, además de los sacrificios regulares del día. En el sexto día de la fiesta ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, cada uno sin defecto, junto con sus acostumbradas ofrendas de granos y libaciones. Además del sacrificio cotidiano, sacrificarán como ofrenda por el pecado un chivo
con la correspondiente ofrenda de granos y libación. En el 7º día de la fiesta sacrificarán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, cada uno sin defecto, con sus correspondientes ofrendas vegetales y libaciones. Además, sacrificarán como ofrenda extraordinaria por el pecado un chivo con las acostumbradas ofrendas vegetales y libaciones, aparte de los sacrificios regulares del día. El 8º día convocarán al pueblo a otra asamblea solemne. No trabajarán ese día. Sacrificarán como ofrenda agradable al Señor un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defectos. Todos ellos serán sacrificados y quemados totalmente en el altar. También ofrecerán las acostumbradas ofrendas de granos y libaciones. Además, sacrificarán un chivo con su correspondiente ofrenda vegetal y libación como ofrenda por el pecado, además de los sacrificios regulares del día. Estas ofrendas son obligatorias con ocasión de las festividades anuales y se ofrecen además de los sacrificios y ofrendas que presentan ustedes en conexión con votos o como ofrendas voluntarias. Las ofrendas que deben quemarse en su totalidad, ofrendas vegetales, libaciones u ofrendas pacíficas. Y Moisés dio todas estas instrucciones al pueblo de Israel. Números capítulo 30. Votos de las mujeres. Moisés convocó a todos los jefes de las tribus y les dijo: El Señor ha ordenado que cualquiera que le haga una promesa, ya sea de hacer algo o de dejar de hacer algo, deberá cumplirla fielmente. La persona que hace el voto deberá hacer exactamente lo que ha prometido. Mas si una mujer soltera que vive en casa de su padre promete al Señor que hará o no hará algo, y su padre oye que ha hecho un voto y no dice nada, el voto de ella será válido. Pero si el padre se niega a darle el permiso para hacer el voto, entonces la promesa quedará automáticamente anulada, y así el Señor la liberará porque su padre no quiere que ella lo haga. Si se casa cuando todavía está ligada por un voto y su marido se entera y no le dice nada, el voto será válido. Pero si al enterarse el marido se niega a aceptarlo, su desacuerdo anula el voto y el Señor la libertará. Pero si la mujer es viuda o divorciada, ella deberá cumplir el voto. Si se ha casado y vive en casa de su marido cuando hace el voto y su marido se entera de él y nada dice, el voto será válido. Pero si él se niega a permitirlo, en el primer día en que se entera del voto, el voto de ella quedará nulo y el Señor la perdonará. De modo que el marido podrá confirmar o anular el voto, pero si él no dice nada durante el día, significa que lo ha aprobado. Si espera más de un día y luego se niega a reconocer el voto, las obligaciones del voto recaerán sobre él y él será responsable. Estos pues son los mandamientos que el Señor dio a Moisés acerca de las relaciones entre un hombre y su esposa y entre un padre y su hija que vive en su casa. Salmos 34, versos 15 al 22. Porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe, y sus oídos están en contra los que hacen el mal cuando claman a Él. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de ellos. Sí, el Señor escucha al bueno cuando le pide ayuda y lo libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los de espíritu abatido. El bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. El Señor los protege de cualquier daño, ni uno de sus huesos les quebrarán. Al malvado ciertamente le sobrevendrá calamidad, serán castigados quienes detestan a los buenos. Pero el Señor redimirá a los que le sirven, no serán condenados los que confían en Él. Proverbios capítulo 11, versos 30 al 31. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana vidas es sabio. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los malvados recibirán lo que se merecen. Marcos capítulo 14, versos 27 al 52. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán.
pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó, te aseguro, Pedro, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro dijo con insistencia, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, y los demás dijeron lo mismo. Getsemaní. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí y vigilen. Se alejó un poco y postrado en tierra oró pidiéndole a Dios que si era posible no tuviera el que pasar por aquella hora. Al orar decía, Abba Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después regresó a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se alejó otra vez e hizo la misma oración. Al regresar los volvió a encontrar dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle. Cuando regresó por tercera vez les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Ya fue suficiente. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, aquí viene el que me traiciona. Arresto de Jesús. No había terminado de hablar Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Venía acompañado de mucha gente armada con espadas y palos, a la que habían enviado los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. A estos el traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Al llegar Judas, se acercó rápidamente a Jesús, lo besó y le dijo, Maestro. Entonces los hombres arrestaron a Jesús. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús les dijo, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñándoles y no me arrestaron, pero esto ocurre para que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Pero un joven que solo se cubría con una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo agarraron y él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Y terminamos nuestra lectura bíblica del día de hoy. Les espero mañana. Shalom para todos.